aplauso a los hermanos de la alabanza, hermanos, que Dios les bendiga por esos hermosos coros que han para alabar al Señor, amén. Bienvenido a cada uno de ustedes, hermanos, a Centro Cristiano Internacional, bienvenidos. Con un poquito ya de calor, ya el clima está cambiando, amén. La semana pasada había más frío, pero ahora el clima ha mejorado un poco, hermanos, un poco más de calor. Vamos a dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Hay alguien que nos visita por primera vez. La iglesia le quiere dar la bienvenida y que se sientan en casa. ¿Alguien de este lado nos visita por primera vez? Que levante su mano, le queremos saludar, darle la bienvenida a la casa del Señor. De este lado hay alguien que nos visita por primera vez. ¿De acá? Creo que todos somos de casa, hermanos. Bienvenido a la casa de Dios. Amén. Anuncios, hermanos. Seguimos con el ayuno y oración de 21 días. Amén. Así que estamos ayunando, oración y ayuno de 21 días. Continuamos con el ayuno y oración, hermanos. También los jueves, hermanos, síganos por Facebook Live. Los días jueves a las 7 de la noche también hay predicaciones todos los jueves. Así que si usted tiene Facebook, síganos por Facebook Live a las 7 de la noche, hermanos, los jueves. Creo que esos son todos los anuncios, hermanos, y estamos en el mes de ayuno y oración, hermanos. ¿Cuántos creemos que el ayuno y la oración fortalece espiritualmente, hermanos? Espiritualmente el ayuno es tremendo, hermanos. Estaba la semana pasada, me puse a leer el libro de Esther, hermanos. Un libro tremendo, hermanos. Algo pequeño, pero poderoso en la palabra de Dios, hermanos. Cómo Esther intervino por su pueblo y ayunó. Y no solo ella, hermanos, sino mandó también a su tío, a pastor Mardoqueo, hermano. Y cómo Dios hizo la obra, hermanos. Cómo Dios salvó a un pueblo. Todo un pueblo, ¿por qué? Por un ayuno y oración hacia el Señor, hermano. Tremendo ese libro. Usted tiene la oportunidad de leerlo, léalo, hermano. Esther, el libro de Esther. Así que el ayuno es un arma poderosa en las manos del cristiano, el ayuno y la oración, hermanos. Bueno, hermanos, busque su Biblia, acomódese, estire un poco los pies, ahí, las manos. Hermana Magda, creo que tiene. Amén. Nuestra pastora nos está diciendo que también se continúa con la caminata de oración por las ciudades. Si usted está interesado, comunicarse con la líder de evangelismo, ¿verdad? ¿Cierto, pastora? También con el hermano Benjamín, que es de discipulado, hermanos, en sus carros, hermano. Así que se continúa orando por las ciudades. Amén. Busque su Biblia, hermanos, los que traen la Biblia y los que usan su teléfono, pueden usar también su teléfono, hermanos. Hoy pues también la Biblia está en los móviles, los teléfonos celulares. Busque su teléfono o su tablet para recibir la palabra de Dios. Y hoy tenemos al brother Ricky. ¿Cuántos damos aplausos, hermano Ricky, hermanos? Que él nos trae la palabra de Dios. Dios se bendiga, Ricky. Bendiciones. Dios le bendiga, querida amada iglesia. Les comentaba el viernes cuando les enseñaba a sus jóvenes que una de las cosas tristes de la pandemia, cuando tenemos que usar máscaras, es que no les podemos ver el rostro acá arriba, ¿verdad, pastor? No les podemos ver su sonrisa. Y también no podemos ver si usted está enojado, si usted se me está durmiendo. Así que quiero hacer un examen, quiero hacer una prueba. Si usted está conmigo, quiero que le dé una gloria a Dios, una alabanza a Dios en ese momento. Si usted cree que es bueno y poderoso. ¿Sí están conmigo? Amén. Le quiero dar la bienvenida a ustedes y también a todos los que nos permiten estar en la comunidad de su hogar por las redes sociales y las plataformas. También muchas gracias, pastores, por siempre darme la confianza de pararme aquí, que yo sé que es un privilegio, pero más que nada una responsabilidad muy grande. Así que gracias, pastores, y gracias a usted,
querida iglesia. Decía el hermano Amílcar que estamos en el mes del ayuno y la oración. ¿Cuántos están ayunando? ¿Cuántos están orando más esta semana y este mes? ¿Cuántos ha sido una bendición conectarse con Dios? Amén. Escuchan que pocos, pero con la palabra a ver si nos despertamos un poquito, hermanos. Quiero que abran sus Biblias a Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 21. Está en el Nuevo Testamento, obviamente, el primer libro del Nuevo Testamento. Y mi tema para el día de hoy es: Dios quiere, permítele. Repito, Dios quiere, permítele. God wants to, allow him to. En nuestra limitación humanamente, con nuestro discernimiento y conocimiento, obviamente comparado a la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe, le quiero preguntar algo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas Dios habrá querido obrar, moverse, pero no lo hizo? No porque no era su voluntad, sino que nosotros fuimos el obstáculo. Nosotros obstaculizamos a Dios. Le quiero hacer otra pregunta. ¿Qué tal si esta semana o mes te hubiera ido mejor? Hubieras hallado la respuesta a tu problema o petición si fueras más sensible a la voz de Dios. Hoy vamos a estudiar que la falta de fe puede obstaculizar. Puede ser un obstáculo para la voluntad de Dios. Necesitamos tener una fe fundada, enraizada en el Dios de lo imposible, que es Cristo Jesús. Pero para tener esta fe que mueve montañas, necesitamos pagar el precio. Y es muy difícil a veces el precio de los hábitos espirituales. Estar conectado con Dios, buscar a Dios, tener el deseo, la hambre y la sed del Espíritu Santo. Dios quiere moverse en sus vidas, querida iglesia, amigos en casa. Permítele. Mateo versículo 14, capítulo 17 al 21, lo vamos a leer. Son 8 versículos, muy rápido, me va a tomar 15 minutos en cada versículo. Los que son buenas para las matemáticas, Omar dice que es bueno para las matemáticas. ¿Cuánto tiempo, Omar, nos vamos a tardar? 120 minutos, 15 minutos por versículo. Es broma, querida iglesia, nomás para que se me despierten un poquito. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Tiene una pregunta. Jesús le responde, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Último versículo, querida iglesia, amigos en casa, ponga atención. Pero este género no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. ¿Y en qué mes estamos? Oración y ayuno. Vamos a orar, querida iglesia, para poner el mensaje de Dios en sus manos. Señor, te damos gracias, Señor, por este bello momento que nos has permitido congregarnos, estar aquí presentes, Señor, escuchando tu palabra,
Pedimos la unción, la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú hablando por medio de tu palabra, tocando corazones, rompiendo cadenas del pecado, esclavitud al enemigo, Señor. Oramos, Señor, y creemos que tu palabra no vuelve vacía. Sabemos que en este momento, Señor, tú ya estás hablando, Señor, porque tú estás en medio de tu iglesia, Señor. Oro, Señor, en nombre de Jesús, que tú toques a todos en casa, Señor. Los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, para conectarlos en el contexto del capítulo 17, los primeros versículos, Jesús está en una montaña alta, sube con Pedro, Jacobo y Juan, y él se transfiguró. La palabra transfiguró en griego es metamorfao. Metamorfao viene de la palabra metamorfosis, si hablamos en términos científicos. Cambiar, transformar de apariencia. Si le pongo un ejemplo, es cuando una mariposa, obviamente de una oruga se convierte en una mariposa. Pero obviamente hablando de Jesús, cuando Él se transformó, la palabra dice que su rostro era resplandeciente como el sol y sus vestidos eran blancos. Imagínense, hermanos, Jesús estaba enseñando a sus discípulos antes de morir que Él era el Dios, que Él era divino, pero también al mismo tiempo Él estaba enseñando su lado humano, obviamente porque se transformó. Se veía su cuerpo normal, natural, a la vista, su cuerpo humano, pero cuando se transformó, su imagen resplandeciente. Y mientras Jesús y sus discípulos están teniendo una experiencia hermosa en la montaña, hay algo sucediendo abajo de la montaña. Algo no muy satisfactorio para Jesús con sus discípulos. Y leemos, cuando llegaron al gentío, Jesús y sus discípulos, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Si usted quiere leer en casa, la historia también está en Marcos y Lucas 9. Marcos nos dice que tenía un espíritu inmundo que lo sacudía y echaba espumarajos, sacaba espuma de la boca y cruje los dientes y se va secando. Y Lucas nos enseña que este era el único hijo del Padre. Imagínense trayéndolo a los discípulos, tan necesidad, su hijo está siendo torturado, está endemoniado, tiene síntomas epilépticos, convulsiones, y aún así los discípulos orando. ¿Y qué pasó? Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Mi primer punto de esta tarde, la incredulidad obstaculiza la obra de Dios. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación que incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Si leemos los evangelios, Jesús había enviado a sus discípulos a predicar, a sanar al enfermo, a echar fuera a los espíritus inmundos. Les dio autoridad. Entonces, ¿qué pasó? Quizás los discípulos tenían temor. Veían al joven, al muchacho endemoniado. No se habían encontrado con algo así. Y también en nuestras vidas puede pasar eso. Puede que el enemigo se mire que está ganando territorio, está avanzando en nuestras familias, amigos, comunidades, y nos entra el temor. Pero le quiero decir algo, querida iglesia, amigos en casa. La palabra dice que más grande es el que está en vosotros, más el que está en el mundo. Cristo ya venció en la cruz. Cristo tiene más autoridad y poder que cualquier espíritu. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Tenían una pregunta, una inquietud, no sabían por qué. Y Jesús les dijo, versículo 20,
por nuestra poca fe. Vemos la respuesta, la incredulidad de los discípulos, la poca fe, obstaculizaron a Dios. No le permitieron que Dios obrara, sanara al endemoniado. Le quiero decir, hermano, que tenemos que tener nuestra fe en Jesús. Tenemos que tener una fe viva, con obras, que se mire que estamos involucrados en las cosas de Dios. Jesús también, entrando a su tierra de parentela, de sus parientes. Jesús era de Nazaret, en Galilea. Él entró en el Sabbat, día de reposo, y él predicaba. Y Marcos 6 nos dice que la gente se maravillaba, se admiraba de su sabiduría y sus milagros. ¿Quién es este? Por sus manos son hechos estos milagros. ¿No es este el carpintero de María y sus hermanos son Jacobo, Judas, Simón? ¿No está aquí también con nosotros sus hermanas? Y la palabra dice que la gente se escandalizaba de Jesús. Interesante. La palabra escandalizaba en el griego es escandalizo. Significa una piedra de tropiezo. Significa que ellos se ofendían. Significa que ellos juzgaban a Jesús injustamente. Ellos se escandalizaban. Marcos 6:5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Interesante nuevamente. Jesús no pudo hacer ningún milagro. Nada más. Todavía imagínese y mire la compasión de Jesús. Todavía sanó unos cuantos enfermos. Aunque la gente no creía, se escandalizaba. Imagínese una piedra y ellos tropezaban. En vez de creer en Jesús, se apartaban. Y Marcos 6:6 dice, y estaba asombrada de la incredulidad de ellos. Jesús se asombraba. ¡Wow! Tu poca fe, tu incredulidad. Jesús se sorprendía. Y Jesús había entrado para sanar, liberar, hacer muchos milagros. Pero su incredulidad otra vez los obstaculizaba. Y en el ministerio de Jesús, muy interesante también, Jesús, la gente se maravillaba, asombraba de Jesús. Pero muy pocas veces Jesús se asombraba de la gente, del pueblo. Él se asombró con la fe del centurión cuando trajo su siervo. Él se asombró de la fe. Sirofenicia, la mujer Sirofenicia. Pero también Jesús dice que se asombraba de la fe y se asombraba de la incredulidad. Le quiero hacer una pregunta hoy en día y es personal. ¿Jesús se estará asombrando por su fe o se estará asombrando por su incredulidad? CCI, ¿Jesús se estará asombrando por nuestra fe o se admirará, se maravillará por nuestra incredulidad? Importante. La incredulidad obstaculiza la obra de Dios. Les quiero dar un último ejemplo. Pablo a los Corintios dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. La historia de Israel sirvió, su experiencia en el desierto, para amonestarnos, para darnos un warning, una advertencia, para aprender de ellos. Y Salmo 78, 41, una palabra muy interesante y la encontré en el inglés, en la versión King James. Y dicen, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel, hablando del pueblo de Israel. La palabra provocaban en inglés es limited. Ellos le ponían un límite a Dios. Dios quería hacer cosas en sus vidas, pero no le permitían. Esa palabra limited, provocaban, en el hebreo, ponían una marca. No le
permitían hacer a Dios su voluntad en su pueblo que les amaba. ¿Y cuántas veces ellos se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Y el autor de Hebreos en 3 y 4, léalo cuando llegue en casa. Dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12 y Hebreos 3:19 nos da la respuesta. ¿Por qué Dios se dio por vencida con su pueblo en el desierto? Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar hacia al reposo, a la tierra prometida, a causa de su incredulidad. Dios los había liberado de la opresión de Faraón y la esclavitud a Faraón y a Egipto. Los liberó por la mano de Moisés y los llevó por el desierto para probar su fe, para ver a dónde estaba su corazón. Si habían creído que Él era el Dios de los milagros, les permitió pasar hambre y sed, no para que ellos sufrieran, no, para ver a dónde estaba su fe. Y ellos, por su incredulidad, dice la palabra, no entraron en el reposo. Mi primer punto era la incredulidad. Obstaculiza. Sí, parece que no sean términos teólogos, ¿verdad, pastor? Jesús no podía hacer ningún milagro en esa región. Los discípulos no pudieron echar afuera al demonio del joven por la poca fe. Dios quiere, hermano, Dios quiere hacer grandes cosas en su vida, en su comunidad, en nuestra iglesia. Permítele. 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Tenemos el Dios de lo imposible. Punto número 2, la fe que mueve montañas. Nuestro primer punto lo acabamos de leer, estudiar. La incredulidad obstaculiza a Dios, lo detiene. Punto número 2, le quiero compartir la fe que mueve montañas. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Lo que los discípulos no pudieron hacer, Jesús lo hace de inmediato. Interesante. Y le quiero narrar lo que Marcos dice de la liberación, para enseñarles cuál es la fe que mueve montañas. Marcos 9:20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Tenía años en esta condición. 25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndolo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. 27 dice, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Asombroso el poder de Dios. Quiero ir de nuevo al 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? No entendían. Así también el cristianismo.
Los discípulos eran creyentes, seguidores de Jesús como nosotros. Así también el cristianismo, venir a la iglesia, hasta orar por los hermanos, se puede volver a costumbre. A veces no sabemos ni en qué estamos parados. A veces cuando oramos, y me incluyo yo, de veras creemos que tenemos el Dios de lo imposible. Tenemos nuestra fe en Jesucristo, sabiendo que Él sana al enfermo, que libera al endemoniado. Los discípulos no sabían, hasta le tuvieron que preguntar a Jesús. Los discípulos, los creyentes, le fallaron al Padre. Los hermanos, le quiero decir, que le pueden fallar. Los líderes de la iglesia te pueden fallar. El líder de jóvenes, no, ese soy yo. Yo también le puedo fallar. El pastor, y el pastor no lo tenía escrito aquí. Digo, el pastor también te puede fallar. El psicólogo, el consejero, el psiquiatra te puede fallar. Tú te puedes ir a sentar, a hacer una cita, contarle tus problemas. Pero quiero decir algo, a veces ellos están más mal que uno. Y no te lo van a decir, obviamente. Y más si no son cristianos. Imagínense si están en tinieblas. No han encontrado la luz, no han encontrado a Cristo, no tienen esperanza en su vida. No creo que te puedan ayudar, honestamente. Pero le quiero decir algo. Usted siempre vaya con Jesús, el que sana de inmediato. Usted vaya con Jesús y cuéntele sus problemas y Él te escuchará. La fe que mueve montañas. No podemos poner nuestra fe en ningún hombre. La fe que mueve montañas, Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cristo es el autor de nuestra fe. Cristo sembró la semilla en nuestro corazón de la fe. Y Filipenses dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El alfa y omega, el principio y el fin, es Jesucristo en quien tenemos nuestra esperanza. Jesucristo que mueve montañas. Nadie más. Pero no hay que criticar a los discípulos. Ellos le pedían, también me gusta mucho este versículo. Ellos les decían a Jesús, aumentanos la fe. Queremos más fe. Está en Lucas. Y Jesús le da el modelo de una oración. Y quiero ir al versículo 20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Nada será imposible. Mire lo que Dios te pide. Un granito de mostaza. Dios no te pide lo imposible. Hey, quiero una montaña de fe. No es la cantidad que importa, es la calidad. Es la verdadera fe. La poquita fe, pero que sea sincera, creyendo. Aunque no sé los planes de Dios, pero yo tengo mi fe en Dios. Y Él va a mover con mi fe. Y Él aumentará mi fe. Y las montañas se moverán. Y ya enfadado a los jóvenes les pueden preguntar. Yo siempre les digo cuando les predico, a mí me encanta la palabra, estudiarla. Aunque yo me considero que no sé mucho, pero yo me enamoro de la palabra. ¿Verdad, pastor? Usted que ha estudiado tanto, pastora. Se asombra uno de todo lo que Dios cumple y cumplirá en nuestras vidas, porque es personal. Dios personalizado. Dios te habla. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? Con la palabra. Enamórese, vívala. Apague un poquito más el televisor, métase a su cuarto y mire si su vida no cambia. Y yo les quiero contar una historia rapidito. Yo era católico, era monaguillo en la iglesia que iba antes y le ayudaba al padrecito.
Y estaba esperando que viniera la hermana Celia. Ella se va a reír. Íbamos a jugar después con el equipo de la iglesia de nosotros ahora. Y yo siempre la veía. Yo creo que Dios me la ponía en el camino. Y teníamos una conversación siempre. Y ella siempre sonriendo. Dice, Ricky, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Y yo le decía, créame, yo nunca voy a ir a esa iglesia. Ni me siga diciendo, yo nunca voy a ir. Yo otra vez la veía la siguiente semana, Ricky, no diga eso, decía. Así con su voz de ella, Ricky, no diga eso. A lo que voy, hermanos. Yo vine aquí, el pastor dice que ahora estoy predicando, pero pastor iba a otro punto antes. Sí, vine a la edad de 18, pero me tomó 3 años venir con el corazón, venía presencial, pero me costó 3 años abrir mi corazón a Jesús. Yo decía, no, yo nunca, hasta que te das cuenta que no puedes vivir sin Dios. No tienes en qué poner tu esperanza, nada te satisface, nada te da gozo como el de Dios. Y vine. No sé si se acuerda de mi primer punto. La incredulidad obstaculiza a Dios. Y mi segundo punto era la fe que mueve montañas. Y los quiero conectar. Para mí la montaña más grande de mover viene siendo la incredulidad. Un corazón duro. Un corazón que dice, yo no necesito de Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito oración ni ayuno. Que lo hagan los líderes, que hagan los hermanos, pero yo no. Le quiero decir que esa misma fe que sanó al enfermo, esa misma fe en Jesús puede mover esa montaña de incredulidad si tú te la entregas con todo corazón. Y yo no sé cuáles son tus montañas en tus vidas, los problemas que parezcan grandes, inmensos, pero Dios sí lo sabe. Habla con Él. Y Jesús siempre les daba un cheque en blanco. Pidí todo lo que quieras y os será hecho. Siempre habla del Dios de lo imposible. Pero ponía un requisito. Todo era en su nombre. Todo era en su nombre. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Porque Jesucristo, el nombre de Jesucristo, es el único que te trae salvación. Es el único que te da redención. Es el único que te perdona y te da comunión con el Padre para que Él escuche su oración. Tú no puedes ir a la Virgencita. Tú no puedes ir con la Virgen Guadalupana y San Diego. Dijo Jesús, en mi nombre. Porque ellos también son pecadores. Ellos también necesitan al Salvador. En mi nombre. La fe que mueve montañas. El nombre de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Punto número 3. Quiero que usted se arme con la oración y el ayuno. Punto número 1 fue la incredulidad obstaculiza. Detiene la mano de Dios, su voluntad en tu vida. Punto número 2 fue la fe que mueve montañas. La fe en Cristo que sana de inmediato. Punto número 3, ármate con la oración y el ayuno. Y vamos a nuestro último versículo. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús dice este género. Significa que hay diferentes géneros. Y hablando de palabras espirituales, espíritus, hay rangos y poderes de espíritus inmundos. Y lo quiero llevar lo que dice Pablo en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Lo leí despacio para que usted viera los rangos, los poderes, las autoridades. Hay una batalla espiritual y no es humana. Es el reino de la luz contra el reino de las tinieblas, el reino de Dios contra el reino del enemigo. Y hay una guerra. Y Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y para escribir la historia que la Biblia nos da sobre la guerra espiritual, tenemos que ir a Daniel 10. Daniel, el pastor mencionó, lo usó como ejemplo del ayuno. Daniel estaba ayunando en el capítulo 10 de Daniel. Versículos 12 al 14 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién ha venido? Interesante. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días se le opuso. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, otra vez el rango de autoridades también de Dios y sus ángeles, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir en tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel había visto una visión que tenía que ser con su pueblo en los postreros días. Y Daniel oró con Dios. Se metió en oración y ayuno por ¿cuántos días? 21 días. Y en 21 días, el primer día su respuesta, dice la palabra, fue escuchada. Pero en 21 días no obtuvo ¿qué? La respuesta. El ángel que traía el mensaje de Dios para Daniel estaba en una guerra espiritual con otro ser espiritual. Y el versículo 13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Es un ser, un espíritu inmundo. El príncipe del reino de Persia resistió al ángel enviado por Dios por 21 días. Por 21 días Daniel clavado, orando, y no le llegaba la respuesta. Pero, sin embargo, el arcángel Miguel, que nos enseña la palabra, le ayudó al ángel que vencieran, que fueran victoriosos, y le trajo la respuesta a Daniel. Daniel nos enseña que tenemos que permanecer fieles en ayuno y oración. Y Dios es el quien trae la victoria. Dios es el quien trae la respuesta. Ármate con la oración y el ayuno. Los discípulos de Jesús se daban cuenta de la importancia de la oración, claro que sí. Jesús siempre oraba, se iba a solas, retirado en un lugar callado, en ya las horas de la madrugada. Y ellos también, así como le dijeron a Jesús, aumentanos nuestra fe, ellos también le preguntaron ¿qué? Enséñanos a orar. Y Jesús les da el modelo, el Padre Nuestro de la oración. Y podemos usar el Padre Nuestro, claro que sí. Adoración a nuestro Dios. Aceptar, admitir, glorificar su nombre, que Él es bueno, poderoso, y Él es el que pelea nuestras batallas. Hágase tu voluntad. Pedir su guianza. Pedir su voluntad y no la nuestra. Habla de las necesidades, dame el pan de cada día. ¿Cuántos aquí tienen necesidades? ¿Cuántos de que conocemos tienen necesidades? Ahí está un motivo, una razón de orar, necesidades. Y a veces se nos hace difícil. También dice, perdónanos. ¿Cuántos no cometemos pecados diariamente? ¿Cuántos no tenemos que ir a Dios cada día y Dios, ten misericordia de mí? Te hice mal, no puedo esconder nada de ti. Y líbranos de la tentación. Hay un enemigo. Le estoy hablando de una guerra espiritual, de espíritus inmundos.
que también obran si vemos nuestros alrededores, en nuestras comunidades. Y también lo que me encanta, Jesús les enseñaba a orar y también cómo no orar. Mateo 6 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Hablando de los fariseos, que les encantaba ir a orar a las esquinas. Sonaban trompeta para que vieran qué espiritual soy yo. No, cuando ores tú, métete a tu cuarto, enciérrate entre tú y Dios. Y tú verás que Dios te recompensará. Porque nadie más te va a escuchar igual que Dios. Nadie más se va a preocupar más que Dios. Y nadie más te va a dar la respuesta que necesitas que Dios. Y la disciplina de la oración, yo les soy honesto, no es fácil. A veces miramos el fútbol, pastor, ahí está jugando el Barcelona, el mejor equipo del mundo. Oración, mañana pues, mañana oro mejor, que me va a quitar un día de oración. Pero les estoy enseñando la historia del muchacho endemoniado, que no pudo ser sanado, los demonios expulsados, echados afuera, por falta de fe, por falta de compromiso, por falta de dedicación para vivir para Cristo. Y Cristo, si quieres venir en pos de mí, te tienes que negar a ti mismo. Es lo más difícil, yo creo, en la Biblia, negarte a ti mismo. Tus deseos, tus placeres, yo, lo que yo quiera. Tienes que negar. Ahora ya no vives tú, vive Cristo en ti. Tú tienes que vivir para Cristo. Tienes que hacer sacrificios, como dice la palabra. Sacrificios vivos y entregarte tú como sacrificio humano. Lo que se siembra en el Espíritu, se segará en el Espíritu. No hay que cosechar cosas en este mundo, en la carne, en los deseos. Esto es pasajero. Si no hay un Dios eterno que se preocupa por nosotros, que nos quiere usar como instrumentos para su gloria. Usted puede orar con su familia. Esta semana, les soy honesto, mi mamá es la que decía, Ricky, podemos orar. Podemos orar por las peticiones de la iglesia juntos. Y quién sabe, les estoy siendo honesto. Si ella no me hubiera dicho, yo hubiera orado diario por las peticiones. O quién sabe a veces cuando toca predicar, si hubiera orado diario por ustedes. Es el compromiso, es el sacrificio que ocupa Dios. Siempre hay guerra espiritual. Siempre hay personas en problemas. Siempre hay personas que ocupan escuchar de la luz de Cristo. Para conclusión, quiero ir a Marcos 9. Una respuesta hermosa del padre del hijo endemoniado. Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús, creo, ayuda mi incredulidad. Esto enseña el lado humano de nosotros. Cuando hay necesidad, ocupamos de Dios. Pero a veces nuestra poca fe, nuestra poca esperanza en lo que Dios tiene para nosotros, it's too poor. Es muy pobre. Pero Él con un deseo del Jesús que es sanador, con un deseo del Jesús que es todopoderoso, que sana inmediato. Él fue con Jesús. Él tenía una fe genuina. Esa chiquita Jesús, yo creo que fui incrédulo. Perdona mi incredulidad, pero te necesito. Yo quiero hacer 2 preguntas para terminar.
La primera persona, quiero que ore conmigo. Usted puede orar en su asiento. Si usted quiere admitir, porque nos falta admitir muchas veces, que ocupamos más entrega a Dios, entregar más de nuestro tiempo a Dios en oración y ayuno. La segunda persona, por la persona que no conoce a Jesús, que no sabe al Jesús que es doctor de doctores, que sana inmediatamente, que escucha tus problemas. Usted que está en casa, si usted no conoce a Jesús en su corazón, quiero que haga una oración conmigo en este momento. Jesús, te necesito. Jesús, acepto que eres grande, poderoso y misericordioso. Reconozco que tú sanas mis problemas. Reconozco que no puedo vivir sin ti. Te pido en el nombre de Jesús que tú entres en mi corazón. Me arrepiento. Perdóname por mis pecados. Perdóname por mi incredulidad. Y entra en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted también hizo esa oración y está aquí con nosotros, usted en casa, usted quiero que hable con nosotros, con la iglesia Centro Cristiano Internacional Mission Viejo. Nosotros queremos conectarles, darle una Biblia, hacerlos parte de la comunidad de fe. Y también por la otra persona, quiero orar por usted. Dios, ocupo, tengo hambre y sed de ti. Necesito más de ti. He caminado por mi propia inteligencia. He caminado por mi propia energía y poder. Pero necesito rendirme a ti. Necesito hablar más contigo, contar con tu voluntad, no ser obstáculo de que tú obres en mi vida. Me comprometo a orar más, si quiero unos 10 minutos más, contigo. En el nombre de Jesús, amén. Usted se ha comprometido, no conmigo, sino con Dios. Y no es para usted solamente, para el crecimiento de la iglesia, para que Dios siga obrando en nuestras vidas. Usted también en casa, le felicito. Y aquí hemos terminado nuestro estudio de hoy. Que Dios los bendiga, querida iglesia. Para mí fue un privilegio, un honor. Y con ustedes el hermano Amílcar. Gracias. Dios te bendiga, Ricky. Que Dios te siga usando. Gracias por ese mensaje que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios por nuestro hermano Ricky, hermanos? Es un joven que Dios lo usa, es el líder de jóvenes, pero también trae la palabra como es el día de ahora, los domingos, a los adultos también. Dios te bendiga, Ricky. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para quedar despedidos. Siempre le recordamos, estamos los días jueves a las 7 en línea por Facebook, así que nos pueden contactar también. Hay predicación los jueves y continuamos con el ayuno y oración. Amén, hermanos. Dios les bendiga, pastores, hermana Magda, pastor Granado, que están también aquí con nosotros. Gracias por ellos que están siempre al frente de la obra. Amén. Vamos a orar, hermanos. No salga corriendo, como dice nuestro pastor, que sea a distancia. Salúdese, platiquen un ratito cómo le ha ido en el trabajo, cómo está la familia. Somos una familia en Cristo, hermanos. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor Jesús, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Guárdanos, guarda nuestra entrada, nuestras salidas, Señor. Gracias, Padre bendito. Por tus misericordias, Señor, ten compasión de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Líbranos de todo mal, de todo peligro, Señor. Nos ponemos en tus manos. Tu palabra dice que hay que ponernos en tus manos, que tú eres nuestro refugio,
nuestra roca, nuestra salvación, nuestro castillo. Gracias, Padre, dependemos porque tú nos das la fortaleza cada día, Señor. Llévanos en bien a nuestros hogares. Bendice a los que están en casa, sintonizando por las redes sociales también. Guarda sus familias y guarda sus vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén.